en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Despierta la bolsa, despierta el día este 15 de octubre y lo hace Ángeles Lozano. Con subidas, pero suaves, un 0,2% hasta 15.618 puntos. El IBEX 35, vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo. Tenemos a Celnex retrocediendo un 3%, cotizan 28,26. La compañía de torres de telecomunicaciones, caídas para Mapfre del 0,9%. Por detrás, Merlin Properties con un retroceso ya más suave del 0,3%. Son muy poquitos los valores que hasta ahora se mueven en negativo, apenas 6. Y tenemos a Puig encabezando las subidas. Ganan los títulos de la empresa de cosmética un 2,35%. Por detrás, Solaria sube 1,5 puntos porcentual y prácticamente lo mismo se está anotando Ferrovial. Nos vamos al mercado continuo y aquí lo que tenemos es esa caída superior al 3% para Celnex. Atris Health está perdiendo un 1,8% y Metroba Cesar retrocede un 1,45%. Puig animándose arriba un 2,7%. Por detrás, el grupo Ecentis, que gana un 2,4%, y Airbus y Aircross, que suben 2 puntos porcentuales. Nos vamos a fijar en Viscofan, subiendo un 0,2% en 51,20. Recordemos que ayer bajó un 13% en bolsa por acusaciones de incumplimientos medioambientales en una planta de Estados Unidos. Fue un informe de Hunter Brook, un portal de información creado por un hedge fund, el que publicó estas informaciones que la compañía, en un comunicado emitido a la CNMV, rechaza categóricamente. Y tenemos ya un dato de IPC en España que nos va a ofrecer ahora mismo Rubén, cuando la prima de riesgo está en 53 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,12. Vamos con ese dato de inflación en España. Que dice que la inflación subió una décima más de lo que había adelantado el INE hace un par de semanas, porque tenemos a los precios en nuestro país en el 3% en tasa interanual en el mes de septiembre. Son 3 décimas más que la lectura de agosto y estamos ante la tasa más alta desde febrero de 2025, debido a que las bajadas de los precios de las gasolinas y de la electricidad fueron menores que en septiembre de 2024. Así que esa es la subida de la inflación en el mes de septiembre, 3 décimas, una décima más de lo que había adelantado, como decimos, el INE hace un par de semanas. La inflación subyacente se mantiene en septiembre en el 2,4%, también sin cambios respecto a la lectura de agosto, pero también es una décima más de lo que nos había adelantado el Instituto Nacional de Estadística. Importante, datos de inflación. Hoy no tendremos IPC en Estados Unidos, sí que lo hemos tenido en Francia en septiembre, más 1,2%. El esperado era también del 1,2%, está en línea, aunque sí que es 3 décimas superior al anterior, al del mes de agosto. Como ven, hoy es un día de precios, de inflación, que enseguida vamos a analizar. Pero ¿cómo despierta Europa con esta cifra y con otras muchas referencias que ya tienes? Pues a la espera de esos primeros movimientos dentro del CAC 40, vemos subidas muy planas en el DAX alemán del 0,12% y del 0,66%. Es el alza que presenta ahora mismo el Eurostock 50. Dentro del DAX ETRA, pues tenemos que fijarnos en los créditos de Louis Vuitton, que ahora mismo cotizan con subida del 12%. En el CAC 40 francés, muy destacada el alza de la compañía de lujo, esas ventas que ha subido un 1%, y es que es el primer trimestre de crecimiento este año para el grupo de lujo más grande del mundo. Esto hace efecto rebote en otras compañías como Kering, que sube un 7-11%, y estaremos atentos a otras empresas de lujo
tanto francesas como europeas. Si nos fijamos dentro del DAX alemán, la mayor subida está en Adidas, sube un 1,93%, y la mayor caída en Rheinmetall, bajando un 1,14%. Y dentro del Eurostock 50 nos tenemos que fijar en los títulos de ASM Holding, suben un 3,12%, y eso hace que otras empresas como de chips como Infineon suban un 0,84%, y dentro del CAC 40 tenemos otra empresa que es STMI Microelectronics subiendo un 1,25%. Vemos aquí subidas también de Hermès, ese sector lujo, subiendo un 5,33%. Estaremos muy atentos a la evolución de esas subidas dentro del sector. En cuanto a futuros americanos, futuros que suben un 0,59 en el Nasdaq 100 y un 0,44 en el S&P 500. El Nikkei de Tokio cierra la sesión con subida del 1,78% y el Hansen opera con subida de casi el 2%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 58,64, petróleo Brent de referencia europea en 62,32, onza de oro cotiza en $4.216 y cruce euro-dólar 1,1639 favorable a nuestra moneda. Hoy hemos hablado con Pedro Matilla desde Didedum y nos ha dicho respecto a esa amenaza de Donald Trump a China, amenaza con represalias comerciales por no comprar soja norteamericana, nos ha contado qué efecto está teniendo en bolsa, en bonos y también el dólar, y cuál es su visión. Nosotros, sinceramente, consideramos que al final todo en este sentido sí que es cierto que puede haber algo de volatilidad a corto plazo. Ayer se vio una apreciación una depreciación del dólar a corto plazo, sí que se vio una mejora en los bonos. Y sí que las bolsas, pues bueno, sí que es cierto que la soja fue el principal foco de los aranceles en el tema del 2018. En 2018, entonces, bueno, si se pudieran complicar un poco las cosas por ahí o la soja fuera como el chivo expiatorio para tratar un tema de aranceles más global, pues sí que podría influir. Muy pendientes de Trump y muy pendientes también de Jerome Powell, que ha hablado de reducir el balance de la Reserva Federal. El tema de parar la reducción del balance o simplemente plantear el parar esta reducción del balance no deja de ser un arma de tipos, una bajada de tipos encubierta, ¿no? Podríamos decir. Es decir, se asemeja mucho al efecto que genera en el balance una bajada de tipos de interés. Y para mí la verdad que fue bastante sorprendente, porque todos estamos viendo cómo Powell parece ser que le había querido confrontar una guerra directa a Trump con el tema de los tipos de interés, defendiendo mucho su independencia. Pues bueno, me pareció un poco jugarle o bailarle el baile, ¿no?, a Trump. Son las 9:07, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Os cuento, al final he hablado con la familia y vamos a celebrar las bodas de oro de mis padres en casa, y como es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y ya tienen de todo, pues nos va a salir mucho mejor. Y es que en Supercore y Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés siempre encuentro la mayor variedad de productos con la mejor calidad, primeras marcas y un surtido incomparable, y además tiene muchísimas ofertas, ya lo sabéis. Así que, como os digo, para el aniversario de mis padres creo que me llevaré un jamón de 8 kilos de bellota ibérico, 50% raza ibérica, que nos encanta a todos, y en la semana de los ofertones está a 249 euros. También con unas gambitas, algo de queso y un vinito de lujo. Y voy a aprovechar además que también hay un 15% de regalo por compras superiores a 25 euros en frutería, carnicería, pescadería y charcutería, y los frescos en el supermercado del Corte Inglés son buenísimos. Así es la semana de los ofertones de Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés. Lo mejor para hacer una buena compra, y lo mejor es que lo puedes hacer en tienda, en la web y en la app, y te lo llevan a casa. Solo recuerda, hasta el 15 de octubre. La economía a tu alcance. Vamos a analizar enseguida el momento del mercado, la apertura, vamos a detenernos en algunos valores protagonistas, pero antes les cuento. Hoy Bestinver, que es la mayor gestora española independiente, presenta ante sus
ante la prensa y ante sus accionistas les va a comunicar pues su carta trimestral, que ahí es donde hace balance de cómo ha ido en el último trimestre de este año, qué movimientos han hecho en cartera, cómo ven el potencial de sus distintos vehículos de inversión y bueno, ver también pues cómo les está yendo en un mercado que está plagado de mucho ruido. Para que se hagan una idea, Bestinver es la mayor gestora española independiente, tiene 48.000 clientes y un patrimonio superior a los 8.000 millones de euros. Y está con nosotros para presentarnos en exclusiva, anticipándose a esa presentación a medios, Jorge Fuentes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver. Oye, muchísimas gracias por tenernos en cuenta en el radar y por darles a nuestros oyentes pues este avance, ¿no?, de la carta trimestral. Un placer, como siempre, estar bueno, contigo y con tus oyentes. He tenido la oportunidad de leer la carta trimestral y insistís en que a pesar del ruido que hay en la parte macro y en la parte geopolítica, es un mercado plagado de buenas ideas de inversión. ¿Dónde estáis encontrando a día de hoy esas buenas ideas de inversión? Porque yo entiendo que es lo que más le interesa al oyente, al inversor y al cliente. Bueno, nuestras ideas de inversión nacen de cuando existe una disonancia muy importante entre el relato que hay alrededor de una empresa, un negocio, que acaba afectando a la valoración, y el precio al que cotizan los mercados. En la cartera, nuestro trabajo parece que es muy táctico y muy de invertir aquí, vender allí, comprar allá, y en el fondo es un trabajo que se parece mucho más al de un agricultor, que va sembrando semillas, regándolas, abonándolas y recolectando rentabilidades. Y eso es lo que estamos haciendo. En nuestra cartera hay múltiples empresas que están cotizando en mínimos históricos de valoración, que acumulan caídas de 50, 60, 70%, y en las que estamos sembrando oportunidades que esperemos recolectar, como hemos hecho en los últimos años. Este año llevamos en Bestinfond una rentabilidad de casi doble dígito. En los últimos 3 años acumulamos rentabilidades del 70%. En Bestinver Bolsa, el fondo que capitanea Ricardo Seixas, la rentabilidad es superior al 40%. Es una rentabilidad en los últimos 3 años del 110%. Y esto no es más que nuestra forma de hacer las cosas, que es pues convertirnos en empresarios, que es ser dueños de negocios, en este caso cotizados, intentar tener la convicción, que es la base de toda inversión, para invertir a pesar de todo lo que decías tú hace un segundo, de todo el ruido que hay y de toda la volatilidad macro y de todos los titulares, que son fuentes de oportunidad para nosotros. Claro, porque vosotros veis sobre todo calidad en los negocios, valoración y largo plazo. Eso es. O sea, esta figura del empresario para nosotros es clave, porque eso es lo que hacemos con nuestros ahorros, que es convertirnos en empresarios. Un poquito vagos, porque no estamos ni con los consejos de administración, ni con la construcción de fábricas o el pago de impuestos. Con lo que estamos es externalizando la custodia de nuestras inversiones, que es la de nuestros partícipes y la nuestra misma también, a las personas adecuadas, a los precios adecuados. Esa es la descripción de nuestro negocio. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es pues pensar en lo que hacen los empresarios, que es no estar atentos a los datos macro trimestrales o mensuales, sino tener la convicción en las inversiones basadas en el análisis fundamentado o en el optimismo fundamentado. Entonces, nosotros en lo que hemos estado en los últimos 36 años, que es comprar buenos negocios a buenos precios, y normalmente, a pesar de la macro o de los titulares o de la inflación o del señor Trump, pues el que compra buenos negocios a buenos precios suele cosechar buenas rentabilidades a largo plazo. Yo sé que vais compañía a compañía, historia y negocio a negocio, pero mirando un poquito más en global, sectores, ¿estáis más enfocados o estáis encontrando mayores oportunidades, un terreno mucho más fértil en sectores poco sexys, por decirlo de alguna manera, como el sector químico o el sector consumo? Eso es. ¿O el sector autos, que me ha sorprendido? No, el sector autos. Siempre donde hay los sectores que no están de moda, no quiere decir que uno tenga que invertir necesariamente en aquellos sectores que no estén de moda, porque hay muchas veces que no es una oportunidad. Pero sí suele ser una condición necesaria aquellos sectores que han tenido rentabilidades pasadas malas, para al menos suscitar el interés de hacer un análisis en profundidad de cuál es la rentabilidad de los negocios normalizada. Pueden estar pasando una dificultad coyuntural, que nosotros tenemos la paciencia, que es el ingrediente necesario en la inversión a largo plazo,
para ver si hay una oportunidad o una disonancia entre el valor y el precio del negocio. Entonces, hay negocios o hay sectores, ya que me preguntas por sectores, nosotros no invertimos en sectores, invertimos en empresas, pero hay sectores que están abandonados, que el mercado ha castigado con un rechazo absoluto al interés por parte de los inversores, por no tener un relato favorable. Si tú te fijas tanto en Estados Unidos como en Europa, el optimismo ha estado muy circunscrito a unos cuantos sectores. En Estados Unidos es todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que eso lo sabe todo el mundo, y en Europa aquellos sectores que presumiblemente se van a beneficiar de los planes ingentes de estímulo fiscal que deberíamos ver en los próximos años en Europa. Pero quitas esos dos sectores y hay un mar de oportunidades, como decías tú, en el sector químico, en el sector de automoción, en el sector de consumo estable, en el sector farmacéutico, en multitud de sectores que están con caídas acumuladas en bolsa de 30, 40, 50, que nadie tiene en cuenta ahora mismo en sus carteras porque a todo el mundo le gusta invertir en lo que ha ido bien. Y lo que es más importante para nosotros, con valoraciones, muchas de ellas en mínimos históricos. En la cartera tenemos pues, no sé, una compañía como Philips, que acumula caídas del 50% de sus máximos del 21, y el que nosotros creemos que vamos a cosechar muy buenas rentabilidades en los próximos años. Pero vamos, de esas tenemos muchas. Claro, bueno, habláis de compañías, habéis incrementado exposición en Pandora, en Harley Davidson, en BP, dentro de España habéis incorporado también Neynor Homes. ¿Tenéis algo? Porque dices, hemos entrado en sectores que a lo mejor están más olvidados, ¿no? O están más denostados. Entonces entiendo que no tenéis o huís de sectores como lo relacionado con tecnología e inteligencia artificial o sector financiero aquí en Europa. O sea, no huimos de nada específicamente. Es verdad que cuando las rentabilidades pasadas han sido buenas, normalmente las valoraciones han ascendido y cuando las valoraciones suben, las acciones se vuelven más peligrosas o tienen menos rentabilidad por demostrar o por capitalizar. Seguimos siendo inversores, por ejemplo, en Meta, que es una de las grandes ganadoras de la inteligencia artificial, porque va a monetizar mucho más el contenido que generan sus usuarios y las empresas pagan más publicidad por estar en esa plataforma. Seguimos siendo accionistas de bancos. Tenemos Nordea, que es un banco nórdico súper estable, súper rentable, que nos da entre dividendos y recompras rentabilidades del 10% al año. Pero vamos, que no huimos necesariamente aquello que ha ido bien. Lo que sí hacemos es, en donde el precio y el valor se ha ido cerrando ese gap que nosotros buscamos siempre, pues vamos cortando flequillo, haciendo un poco de yongueras y disponiendo ese capital en empresas en las que todavía el mercado no ha prestado su atención porque el relato imperante es muy pesimista. Jorge, ¿son carteras muy concentradas o diversificadas? Porque ahora veo el mantra de diversificar, pero también tengo la idea, quien diversifica mucho, pues se cubre un poco de sus errores o de su falta de coherencia o de foco. Sí. O sea, lo que pasa en la inversión en España, la inversión en valor, me refiero en España, que es lo que nosotros hacemos, es que hay una especie como de concurso de popularidad en el que cuantas menos compañías tengas y más concentrado tengas el portfolio en un determinado sector, parece que eres más machote. Nosotros huimos de eso. Para nosotros lo que buscamos es convicción convicción bien fundamentada. Entonces, esa convicción nosotros la obtenemos a través del análisis riguroso de los negocios, de la prudencia en las valoraciones y también en el equilibrio. Vale. O sea, no necesitamos una cartera muy concentrada en un determinado sector o con muy pocas compañías. Es una forma de gestionar muy determinista. El mundo tiene que hacer esto para que yo gane mucho dinero. Y puedes ganar mucho dinero si aciertas. Nuestras carteras son, yo creo que el mundo va a ir por aquí, pero si acaba yendo por allá, tenemos que ser capaces de ofrecer buenas rentabilidades a nuestros partícipes para nuestros ahorros. Muy rapidito, de modo de titular, que ya estoy fuera de tiempo. ¿Esa convicción os lleva a rotar poco la cartera? Depende de los precios. Hay veces que hemos rotado mucho, como en abril, porque se abrió una oportunidad estupenda que ahora estamos capitalizando, y hay veces que lo que hacemos es ver crecer la hierba, por decirlo de alguna forma. Y luego, ¿cómo veis desde Bestinver, una gestora convencida de la gestión activa, el auge aquí en España de la gestión indexada? Nosotros defendemos la gestión indexada para aquellos que quieran exponerse pasivamente a los mercados. A nosotros nos parece que es una alternativa fantástica. El problema es que cuando las cosas vienen mal, exponerse pasivamente o tener que depender de las noticias de que oyes en prensa, que vosotros dais muy buena información, pero vamos, suele ser peligroso. Nosotros creemos que nuestra cartera
crecen más los beneficios que los índices, cotiza con un descuento del 50% frente a los índices, que es una barbaridad, y además nuestra cartera tiene caja neta, a diferencia de la mayoría de las empresas cotizadas que tienen deuda, y está gestionada por profesionales que conocemos y respetamos. Nos parece que es una mejor proposición, pero vamos, no somos anti nada en Bestinver, somos complementarios a todo sí. Jorge Fuentes, gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver. Muchísimas gracias por adelantar a nuestros oyentes pues esta carta y estas posiciones. Un abrazo y enhorabuena por los resultados. Muchísimas gracias, Susana, un saludo a todos. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 € al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Radio Intereconomía. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. 9:22, miramos de nuevo al mercado para ver qué es lo que tenemos, dónde estamos. IBEX 35 arriba, un 0,39% a 15.647 puntos. Vemos que el Eurostock 50 también está en positivo con avances mucho más importantes, son ahora mismo del 1,22%. Enseguida voy con la fotografía, pero antes, muy importante, la gran banca americana, Eva Villanueva, ha comenzado a rendir cuentas. Y ojo, porque resuenan los ecos de las advertencias que han puesto sobre la mesa. Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Citigroup han tenido beneficios extraordinarios por sus actividades en Wall Street, pero advierten que la euforia inversora puede desembocar en burbuja. Y no será porque no lo han dicho por activa y por pasiva sus máximos directivos. Hemos visto unos resultados que han batido las previsiones y, tal y como se esperaba, ha sido esa letra pequeña que está detrás de las operaciones de trading y banca de inversión la que ha engordado esas cifras en medio de lo que ha sido una volatilidad en los mercados financieros que se ha visto impulsada por esos ingresos en las operaciones bursátiles. Hablamos de los últimos 3 meses en los que Wall Street se ha visto beneficiado de los grandes movimientos que iban detrás de cada impacto, de cada medida y de cada anuncio arancelario de Donald Trump. Según el análisis de Financial Times, los ingresos de la banca de inversión y las operaciones bursátiles han aumentado al menos un 12% en esos 3 grandes bancos. ¿Pero qué puede pasar a partir de ahora? Pues los gigantes esperan que las ganancias en sus negocios de Wall Street continúen durante este año y el próximo, después de este verano muy activo en términos de actividad, por ejemplo, de fusiones y adquisiciones, pero hay advertencias que hemos visto. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ha apuntado que tienen muchos activos que parecen estar entrando en una burbuja.
burbuja. La directora de Citi, Jane Fraser, reconoce que la economía global se ha mostrado resiliente con ese motor de Estados Unidos que sigue en marcha, pero advierte que hay focos de efervescencia en las valoraciones en el mercado, así que decía y espera que se mantenga la disciplina. Son mensajes que se suman de alguna manera a lo que ya dijo Powell de riesgo, de sobrecalentamiento, de sobrevaloración de los activos, y en un escenario en el que los ejecutivos bancarios observan señales de estrés, además, en los prestatarios estadounidenses, aunque insisten en que en general gozan de buena salud. Bueno, de momento no hay vértigo y la bolsa sigue escalando posiciones. Dentro de la renta variable española, lo importante, ¿dónde está, Ángeles? Pues hoy estamos viendo fuertes subidas en Puig. La razón es lo más parecido a una compañía de lujo cotizada en España y está contagiándose de esa fuerte subida que experimentan los títulos de Louis Vuitton tras la publicación de la cifra de ventas del último trimestre. La compañía de cosmética avanza un 2,43%, cotiza en 13,5 euros y en el mercado continuo estamos muy pendientes de Viscofan. Hoy baja un 0,6 hasta 50,80. Recuerden que ayer se desplomaba un 13% por las acusaciones de incumplimientos medioambientales en una planta de Estados Unidos. Eso era lo que decía el informe de Hunterbrook, un portal de información creado por un hedge fund. La compañía ha emitido un comunicado y lo ha enviado a la CNMV en la que rechaza categóricamente esas acusaciones, que dice que no tienen ningún fundamento contra sus operaciones en la planta de Danville. Miramos a Europa. Aquí tenemos a ASML como protagonista. Así es, porque la compañía se eleva sus previsiones con las ventas de más de un 1% en sus resultados y con ese beneficio de más 5%. Aquí lo ha contado Pedro Matilla, director de Didendum. Sí que es cierto que ha cumplido expectativas. Bueno, ya sabéis que muchas veces las declaraciones de los consejeros o de los directores financieros hay que cogerlas un poco con pinzas porque no se sabe un poco hacia dónde quieren llevar, ¿no? En este caso, pues puede ser que estas declaraciones sobre que esperan reducir un poco el tema de China, pues sea un poco un allanar el camino para que Estados Unidos no les ponga tantas trabas ahora que estamos pues como en plena guerra por el tema del comercio de chips. También nos quedamos con Stellantis y es que invertirá, ahora mismo lo tenemos aquí, Stellantis invertirá más de 13.000 millones de dólares en Estados Unidos para incrementar su producción en un 50%. Enseguida, primer análisis con Nicolás del Río y consultorio EVA con Miguel Méndez. 915 33 18 51. Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Inversión y finanzas en tus manos. ...27 pasan de las 9 de la mañana. Es momento de meternos en el análisis más detallado a esta hora con Nicolás del Río, analista en Activo Trade. Nicolás, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues tratando de analizar... ¿hasta cuánto y cómo evaluáis el impacto que puede tener este nuevo capítulo en esta guerra comercial de Estados Unidos y China, que parece que entre golpe y represalia todavía tiene mucho que decir, aunque Estados Unidos incluso habla de posibilidad de acuerdo cercano? ¿Cómo lo evaluáis? Bueno, pues hemos tenido, la verdad, que unos últimos meses bastante relajados, tranquilos. Además, con el cierre de gobierno, como sabéis, pues con ausencia de datos, parece que el mercado iba viento a toda vela. Y la verdad es que esta relación que está teniendo China con Estados Unidos actualmente, en el cual tenemos dos poderes muy, muy fuertes a nivel económico, en el cual Trump, en cualquier declaración que ha hecho, ha presionado mucho a los mercados. Eso ha provocado la volatilidad que experimentamos el viernes y un poquito de incertidumbre que se planea dentro de, sobre todo, los sectores de semiconductores, sector tecnológico. Bueno, todo esto creo que es una lucha de poderes, como siempre estamos comentando,
hasta que esa fecha del 1 de noviembre o antes de esa fecha del 1 de noviembre se pueda producir ese posible encuentro entre los dos líderes, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en China, intentar acercar posturas, porque creo que al final lo que los dos países saben y lo que no les interesa es tener una guerra comercial que pueda implicar un desastre económico en el corto plazo. Con lo cual, esto lo que provoca es en el corto plazo cierta volatilidad, que es lo que estamos experimentando en estos días, pero en el medio y largo plazo puede ser o puede dar lugar a nuevas oportunidades entre ambos países. Vigilando los mercados están esas conversaciones y en qué desemboque el diálogo entre Washington y Pekín, pero Powell siempre es protagonista y ayer hablaba incluso de poner fin a esa reducción del balance que de alguna manera equivale a un recorte de tipos mientras se dibuja, ¿no?, esa expectativa de recorte de tipos. ¿Qué esperáis, por tanto, de cara a esa política monetaria y cómo puede traducirse de nuevo el ver más liquidez con los riesgos que puede conllevar, claro? Sí, en primer lugar, sobre todo, yo creo que Jerome Powell está muy preocupado por esa falta de liquidez en los mercados, donde hemos visto que las reservas bancarias pues, han estado bajando demasiado. Y eso lo que era sobre todo son bloqueos en mercados de financiación a corto plazo, y eso es lo que quiere evitar a toda costa. Evidentemente, eso se va a traducir en nuevas bajadas de tipos de interés, poco a poco, con más liquidez y más tipos bajos. La Fed lo que quiere es esa desaceleración fuerte de la economía, sobre todo en Estados Unidos. Y cómo implica al inversor medio español o de europeo, bueno, pues al final eso se va a traducir seguramente en un aspecto positivo para los mercados de renta variable. Entendemos que hay que prestar especial atención al oro y a los metales preciosos, que esta inyección de capital están con esa inflación también elevada, están comportándose de manera excelente este año, y en general todos los activos de riesgo pues pueden venirse beneficiando de este aumento de liquidez aún mayor en los mercados. De hecho, Bank of America acabábamos de atender que ha dicho que ve ya en $5.000 la onza ya para el próximo año al oro. Veremos a ver. Viendo otro de los grandes catalizadores del mercado, no sé si preguntarte por niveles, si estimáis algo en el oro, sí. Pero lo que sí tenemos sobre la mesa son esos resultados de la gran banca americana, con también el diagnóstico que pone sobre lo que está siendo el mercado bursátil. Hoy va a continuar esa gran banca. ¿Con qué os quedáis después de lo que han dicho algunos de esos grandes bancos? Bueno, en primer lugar, ayer, como bien dices, empezaron la nueva temporada de bancos con JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, entre otros, Goldman Sachs también. Hoy continúa con Morgan Stanley, Bank of America. Lo que estamos viendo es una buena acogida de esos resultados, un incremento sobre todo en mucha fortaleza y en el crédito al consumo, que está reforzando un poco la idea de que los bancos importantes en Estados Unidos mantienen estos márgenes saludables pese a esos recortes de tipos que se esperan y que podrían provocar una ligera amenaza. Vemos que las cosas están siendo favorables para todo el sector bancario americano. Sí que es verdad que vemos algún atisbo de quizá un poquito de desgaste a nivel de crecimiento en los bancos, donde yo creo que va a ir creciendo, pero a un nivel menor en los próximos meses. Entonces habrá que estar muy pendientes de esos niveles en los cuales tenemos a casi todos los bancos de Estados Unidos importantes en máximos históricos, y hay que revisar nuestras estrategias de salida por si en algún momento pues algún dato que pueda revertirse a la baja pues nos pueda sorprender negativamente. Con lo cual, cautela, buenos datos por ahora, pero sería cauteloso con el sector en los próximos meses. Antes de terminar, vamos muy mal de tiempo, pero hoy hemos tenido datos de inflación en España, sobre todo se ha revisado la alza, la de septiembre, que es clave, al 3%. Es la noticia de esta mañana, alejándose 8 décimas de la media de la eurozona, es una décima más de lo avanzado. Ayer también veíamos el mayor ritmo de aumento de los precios del año en Alemania. Esa lectura de inflación, sobre todo con el foco en España, ¿qué análisis os ponéis sobre la mesa hasta ahora? Bueno, es verdad que al final en España la inflación está un poquito más elevada que la Unión Europea. Yo creo que también eso es efecto de todo el elevado
nivel de precios del sector servicios, que sabemos que en España es más elevado por el sector de turismo, pero en función de eso también el PIB está creciendo a un nivel por encima de lo esperado y sobre todo eso se está traduciendo en que tenemos al índice español en niveles no vistos desde los últimos 18 años. A nivel de datos no nos preocupa demasiado si se está estabilizando en esa zona del 3%, 2,5-3% sería lo adecuado en los próximos meses, pero el crecimiento de España respecto a otras zonas de la Unión Europea está compensando esta subida de la inflación. Con lo cual ahora yo me centraría sobre todo en el IBEX, en esos niveles que tiene interesantes, no perder la zona que tiene en los 15.500 puntos y esperando que compañías como la que habéis nombrado anteriormente, como Puig Brand, compañías de consumo como Inditex, pues den un poquito de aire fresco al entorno del sector bancario en el IBEX 35, que sí que es verdad que ha sido el que más ha repuntado este año, pero que a mi modo de ver creo que faltan algunas compañías dentro del sector de España, del sector IBEX 35, que deberían dar un paso adelante para poder buscar esos máximos en los 16.000 puntos. De todas maneras, ya digo, en resumen, diríamos que la inflación no preocupa en el corto plazo, pero sí que deberíamos ver que se vaya adaptando un poquito más a precios un poquito por debajo en los próximos meses, si bien es cierto que España tiene un entorno distinto por el factor del sector servicios. Nicolás del Río de Activo Trade, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada y feliz semana. Gracias a vosotros, un saludo. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos corriendo y me van a regañar. Miguel Méndez, analista independiente, consultorio de bolsa. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues abriendo los micrófonos, las vías de contacto para preguntarte. 609-224716, 91-533-1851. Yo ni hago pregunta, voy a ir además aprovechando una consulta que hay en YouTube, en un día en el que además Louis Vuitton se dispara un 12% tras presentar resultados. Y Javier Moya le pregunta, para Miguel, tengo Louis Vuitton a 523. ¿Cómo las ve a medio plazo? Bueno, a ver, todo el mundo no estaba pendiente del mercado del lujo y hace varios meses la verdad es que estaba totalmente olvidado. Yo siempre he estado ahí, más que con Louis Vuitton, siempre me ha gustado más Hermès, la realidad. Sus cifras, sus márgenes me parecen más atractivos. Los anteriores resultados en general fueron malos, de Hermès, de Louis Vuitton. Bueno, hoy sobre todo, estaba viendo ahora las cifras con detalle, no terminan de ser espectaculares, ¿eh? O sea, las cifras siguen siendo en líneas generales, salvo un par de parámetros, están por debajo de las del 2024. Pero lo que el mercado realmente tiene en cuenta es esa mejora en el guidance y esas perspectivas de crecimiento en este trimestre y esas mejoras en algunos parámetros. Y sobre todo la mejora en ventas, porque se ha superado la estimación del consenso de los analistas. Estaba muy bien de precio, estaba muy barato. Realmente la bajada hasta 4,38, aquí tenemos el giro. Ahora mismo había hecho además el amago de escape alcista rompiendo 540, la vuelta a meterse en rango y hoy aparece el hueco que abre las posibilidades de un movimiento similar a este que se produjo
de caída en el mes de marzo o abril, podríamos ver una recuperación de similar tamaño y prácticamente con un espacio temporal y una verticalidad similar, con lo cual yo obviamente las mantendría, y si las tiene a 522, enhorabuena. Hay un efecto contagio a otras compañías, también está subiendo un 12% Christian Dior, también está subiendo un 7% Hermès, también está subiendo Richemont. Por lo tanto, el sector del lujo que vuelve a acaparar las miradas de los inversores, y yo creo que en teoría este es el pistoletazo de salida de unas compañías que estaban, y un sector que estaba realmente olvidado por los analistas, que estaban solamente centrados en tecnología, semiconductores, software, etcétera. Yo creo que vamos a volver a brillar, va a volver a brillar Louis Vuitton, y realmente pues, yo estoy contento de que esas cifras hayan mejorado los estimados del consenso. Vamos con una consulta que nos llega vía telefónica. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Sí, mire, mi consulta era para RTX y Palo Alto. En ambas estoy dentro con ligeras pérdidas y quisiera saber el análisis para mantener o vender. Muchas gracias. Pues ahí las tienes, Miguel. RTX, Palo Alto. Gracias, José. Bueno, RTX, yo sinceramente, viendo todo lo que hace Aeroespacial y Defensa, creo que este último recorte de estas últimas 3 sesiones, no de las últimas 3, de las 3, bueno, provenientes de la semana pasada, que lo tenemos aquí, estas 3 velas bajistas, hemos tenido 2 velas de consolidación, pueden constituir una oportunidad más bien de entrada. Es decir, a mí me sigue gustando el sector, y es que esto, lo que es motores de aviones, aviónica, sistemas de defensa, misiles guiados, esto yo creo que va a seguir funcionando bien. Fijaos la escasa caída que tuvo el mes de abril cuando las bolsas se desplomaban, muy escasa, muy asequible, muy asumible por el inversor, y no es la primera vez que vemos recortes de este tipo. Hay una aproximación a la media 100 sesiones, que es algo habitual, sigue sirviendo de soporte, al igual que sirvió de soporte en esta ocasión, y yo esperaría, porque creo sinceramente que va a recuperar. Ojo con haber entrado también, es muy importante el momentum de entrada, va perdiendo algo y es porque ha entrado en el pico máximo. O sea, hay que tener en cuenta también un poco dónde nos encontramos y qué rentabilidad podemos sacar. Sería muy importante, sobre todo en RTX, la superación de este nivel en precio de cierre de 162. Eso abriría las posibilidades de una pauta de penetración de la vela, de esta gran vela bajista, importantes, que le podría llevar al menos hasta un 50% en entornos de 165. Por lo tanto, yo le diría que mantuviera las RTX de momento, sin mucho problema. Y Palo Alto Networks es otro mantener rápidamente. Es decir, no ha hecho nada malo, simplemente ha hecho un escape alcista en 208, muy importante la superación del 200, y un pullback a la zona de antigua resistencia, ahora soporte, en esos 208 después de marcar 218. No me da ningún miedo, es una serie que a mí me encanta a futuro, y todo el tema de ciberseguridad y software creo que lo van a seguir haciendo muy bien, sinceramente. Por lo tanto, mantendría las 2 en cartera. Vale, vamos con consultas vía WhatsApp que nos llevan. Y dice, buenos días, me gustaría que Miguel Méndez me diese su opinión sobre 2 valores americanos. El primero, Big Bear, BBAI, ¿qué aspecto le ve? Y objetivos razonables para el corto plazo. Y la otra es Navitas Semiconductor, NVTS, comprada a 11,60. Muchas gracias, es Miguel de Oviedo. Tiene una trampa la pregunta. Big Bear, ¿cuál es la trampa? Voy a decir cuál, Eva. Venga, a ver. Objetivos razonables. ¿Y eso el qué? Identificar una industria como la inteligencia artificial con algo razonable implica que tiene una trampa por parte de la pregunta del oyente. Y es una trampa en la que se engaña a él mismo, porque no está viendo nada razonable en la IA, o sí, pero ¿qué es un objetivo razonable? Simplemente hay un objetivo. Se entiende que tiene que ser razonable o lógico o posible, pero lo de el calificar un objetivo razonable, punto de partida, es un error ya. Y más en un sector como en la IA. ¿Por qué? Porque no puedo dar algo razonable. ¿Por qué? Porque Big Bear es capaz de estar cotizando en 8 y subir a 90. ¿Es razonable si yo le doy el objetivo que yo pienso? $30 en el corto, es mi objetivo, en Big Bear. ¿Por qué? Porque es una empresa que está capitalizando 3.800 millones
cuando la mayor parte del sector está en 17-20 mil millones de market cap, sin hablar de Palantir, que capitaliza 440 mil millones. Es una compañía que se está especializando sobre todo en digitalización facial y creo que tiene mucho futuro, porque en el futuro creo que no tendremos ni documento de identificación. Simplemente todo irá por huella o por identificación facial. Ha llegado a un acuerdo con una compañía, antes de ayer lo publicaba, para todo el tema de predictibilidad de patrones en el campo de batalla, que creo que tiene un futuro bestial. ¿Es la próxima Palantir? No lo sé, se rumorea. ¿Objetivos? Evidentemente está muy caliente, hoy está subiendo el premarket en torno a un 3%. Hemos visto, independientemente de lo que pasó el viernes con la bajada, hemos visto muy caliente al mercado con Big Bear y con toda la inteligencia artificial. Es muy probable, y aunque pierda un poco de tiempo en esto, yo creo que es muy interesante, es muy probable que estemos viendo subidas muy importantes, como hemos visto, y permíteme, Eva, por ejemplo, Rigetti. Podría poner D-Wave Quantum, ¿vale? Todo el sector computación cuántica robótica ha estado tirando. Con las bajadas de tipos, hay analistas que yo considero muy interesantes en Wall Street que están hablando del trasvase con las bajadas de tipos a inteligencia artificial. Es decir, dentro de las industrias tecnológicas va a ir rotando el dinero. Claro, lo del objetivo razonable, por ejemplo, en Rigetti, que estaba el año pasado a 1,63 a finales de año, está cotizando en 56. ¿Es razonable este objetivo? Bueno, pues lo mismo pienso que puede pasar en Big Bear. Es decir, mi sensación es que podemos ir a 30, 40 dólares y eso supondría capitalizar 7, 8, 9 mil millones. Lo razonable para mí es que vaya a capitalizar 15.000, con lo cual multipliquen por 4 la capitalización actual. Alguien puede parecer que estoy loco. No, es que son capaces de hacerlo. Y voy al grano y ya termino. ¿Cuál es el nivel clave? Superaciones en precios de cierre de 10.40. Si vemos eso, la fiesta empieza aquí. Todo lo que estamos viendo es bueno. Hemos visto un cierres por encima de esta resistencia que se la atragantaba en 8.50, pero realmente creo que si supera en precio de cierre niveles de 10.40, 10.50, podemos ver un movimiento parabólico brutal. Y estamos esperando contratos nuevos, que el CEO lo está haciendo bien, está disminuyendo la deuda, aunque los últimos resultados fueron malísimos, y unos resultados que llegan, si no me equivoco, en noviembre, creo que el día 11, que sean mejores de lo estimado. Si esas dos parámetros coinciden, tiene muchísimo que ganar. Perdona que me haya extendido, pero es que lo requería. No, ahí está la puntualización además y lo de la trampa, pero nos faltaba otra, se me ha ido, Navitas Semiconductor. Sí. Para no dejarnos mucho de... Bueno, también muy especulativa, es decir, pero esto no es el problema de esto es que la gente nos escucha y no es para todos los públicos, ni para todos los perfiles de inversores, ni Big Bear, ni Navitas. Aquí hay dos módulos completos alcistas. O sea, este es uno y este es otro. Está completo. ¿Puede haber un tercero? Sí. ¿El valor ha roto un nivel importante, que eran los $11? Sí. ¿Está en 12,5? ¿Puede seguir tirando? Ayer subió un 26. Sí. ¿Hay momentum? Sí. Tiene riesgo. Pero está caliente. ¿Hasta dónde puede subir? Yo te diría que el siguiente nivel son 14,20. Que tomo como referencia este nivel que tenemos aquí. Ese es el punto al que yo creo que puede subir Navitas. Está muy fuerte, todo el sector tirando. La verticalidad de las velas y la volatilidad, esto os hace ver que hace unos días estaba en 7, ha subido a 14, puede subir a 20, pero puede volver a bajar a 7, con lo cual, pues bueno, bajos volúmenes, y si yo estuviera dentro, evidentemente mantendría, buscando una estirada del movimiento, pero hay que tener cautela aquí, porque pues está subiendo mucho. Vamos a ir con el más madrugador del día, aunque ya están esperando por teléfono, pero en YouTube, ya cuando empezaba el programa, poco después de las 7 de la mañana, César Gómez preguntaba, aparte de Big Bear, te preguntaba Miguel, AST Space Mobile e Indra, para ver si puedes analizárselos. AST Space Mobile. Bueno, AST Space Mobile es un cohete, es un cañón, lo están haciendo fantásticamente bien. Volvemos a lo mismo y vuelvo a ser insistente. Fijaos la exuberancia irracional que nos hablaba Alan Greenspan.
O no, porque es muy probable, el mercado se está moviendo muy rápido, las grandes compañías están llegando a acuerdos, partnerships, alianzas, compras con empresas pequeñas de IA y de diferentes sectores. En este caso estamos en telecomunicaciones. Es muy importante también todo el tratamiento de datos, sistemas de entrenamiento de inteligencia artificial, la famosa inferencia en la que AMD pues, lo está haciendo muy bien. AST Spice Mobile, el año pasado, en mayo, valía $2, está en 94,5. Es que hacer predicciones en estos valores, pues sí que tenemos ahora un patrón de los que están un poco rezagados. Claro, ahora no va a multiplicar por 48 veces ya teóricamente el valor, porque ya estamos en un market cap ahora mismo de 34.000 millones. Pero dicho lo cual, la resaca alcista creo que puede superar los $100 de nuevo y estirar un poquito más. Por la parte de abajo, yo vigilaría esta zona de soporte. Aquí hay una patada alcista o ventana alcista que está situada entre los 77 y $80. Este nivel debería de actuar de soporte. Sinceramente, una pérdida a niveles de 83,90, $1 por debajo de filtro de este nivel de soporte que yo tengo aquí, invitaría a una recogida del dinero, a una recogida de los beneficios. Mientras, la seguimos dejando correr. Está alcista con momento. Y faltaba Indra. Vamos con Indra. Vamos con Indra, que también está en un sector que lo está haciendo muy bien. A ver, como yo creo que el IBEX finalmente va a conseguir esos 16.100 de los que llevo hablando tropecientos mil meses, me da la sensación que deberíamos dejarle un poquito más. Cuando el IBEX toque niveles de 16.000, 16.100, yo empezaría a pensar en liquidar algunas cositas de mercado español. No es el caso de Indra, ¿eh? Está súper alcista, ha hecho la salida con la ruptura de este máximo de 39, el pullback a 39 y vuelve a escaparse al alza. Puede seguir subiendo. O sea, lo que está claro es que si compramos aquí, ya tenemos que ir a por un 4 o 5%. No podemos optar a revalorizaciones del 80% aquí. La revalorización fuerte ya se ha producido. ¿Desde qué nivel? Pues que en febrero estaba en 15 y estamos en 41. Dicho lo cual, sigue teniendo buen aspecto y como creo que el IBEX va a estirar un poquito más, muy probablemente Indra todavía tenga algo más de recorrido. Vamos con la consulta telefónica de Rafael. Muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, gracias por llamarme. He vendido AMD cuando subió el 27% hace poco y posibilidad de volver a entrar. Luego también quería preguntar por Celnex, posibilidad de entrar. Y por último, Chiplote Mexican Grill, que el ticket es Charlie Mike Golf, CMG. ¿CMG? Y eso es todo. ¿Cómo ha dicho que era el ticket? CMG. CMG. Charlie Mike Golf. Vale, de acuerdo. Charlie Mike Golf. Vale, muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Pues no se AMD preocupe sí. por los tickers que afortunadamente conozco el 80% del mercado estadounidense, así que Chipotle es de sobra conocida. AMD tiene mucho que decir en la inferencia, muchísimo. Y si tan solo es capaz de recuperar una parte de cuota mercado de la que tiene Nvidia, todavía puede tener muchísimo recorrido. La verdad es que yo cuando he profundizado, sus números son peores que Nvidia, obviamente. Sus márgenes son peores, obviamente. Pero el mercado está comprando la promesa de resultados venideros, de crecimientos venideros y sobre todo de quién va a liderar la carrera por cada parte de la industria de inteligencia artificial, y AMD se está colocando muy bien en esta parte de inferencia. Por lo tanto, sigo positivo. Evidentemente, vuelvo a decir lo mismo, que es que en abril estábamos en 74 y ahora mismo estamos cotizando a 2,18. O sea, hay que ser también un poco cauto con esa premisa, sabiendo que está en la carrera y que lo puede hacer bien. Quizá podamos tener una posición. Y también no hay que descartar que pudiera haber algunas caídas o retrocesos, en cuyo caso yo no creo que vaya a haber desplomes como lo que vimos en abril, pero sí podría haber una corrección que sería natural e intentar pescar en esa corrección, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo el gap, que yo lo tengo aquí perfectamente señalado. De momento los mínimos son ascendentes,
evidentemente se ha alejado un poquito de los máximos. El valor te está diciendo, necesito consolidar, necesito un poco de descanso antes de volver a hacer un movimiento alcista. Superación de $226 en cierre invitan a pensar en nuevos máximos históricos, yo creo que amplios. Chipotle, el Mexican Grill, de momento no me parece suficiente el giro. Alguien que quiera entrar, pues bueno, puede intentarlo, pero de momento no lo veo. La parte buena o la noticia positiva es que ha aguantado perfectamente el soporte de los 38. Tenemos que ver ahora la resistencia en $43. Ahí sí que si la superase, creo que sería una posible señal para intentar incorporarse al valor, porque intentaríamos especular con la posibilidad de cierre de este hueco que tiene aquí en entornos de entre 46,5 y 52. Por lo tanto, pues bueno, vigile, yo no entraría antes de la superación de los $44. No sé si nos ha preguntado alguna más. Celnex. Sí, también para ver si... Creo que era Celnex, la que teníamos, sí, muy rápido. No la veo. Nada que ver con otras compañías como American Electric Power, por ejemplo, en Estados Unidos, que me gusta. Bajista, con un IBEX subiendo. No hay nada como para pensar que Celnex va a hacer un movimiento alcista. Igual lo hace, pero máximos descendentes, con el IBEX prácticamente en sus máximos históricos, el valor está hundido en la miseria, fuera. No perdemos más tiempo, no hay que estar. Hablando de tiempo, te están diciendo por YouTube que porque no te quedas 2 horas de consultorio. Creo que no tenemos tanto tiempo, así que por terminar muy rápidamente, Miguel, pero ya sabes que te quieren los oyentes, me gustaría, dice María Jesús desde Málaga, su opinión, si vende o mantiene, gana más de un 50% en Amprius Tech y en Cameco. Amprius Tech. Vamos con Amprius. Y Cameco. Yo sí las mantendría. O sea, me gusta lo que veo en el gráfico. Es verdad que venimos de la nada, es decir, venimos de 0,70. A mí me da mucho miedo cuando estos valores tocan nominales por debajo de $1. Estamos en 13 y el valor podría subir al menos hasta 15. Yo las mantendría. Eso sí, un cierre por debajo de 11,20 le vamos a dar un filtro. Implica que cerraría la posición. Y la otra era Amprius, y ¿me recuerdas, por favor, Eva? La otra era Cameco. ¿Cameco volando? Bueno, Cameco, que son materiales básicos, que lo está haciendo de lujo, nada como para cerrar la posición. La atracción del número redondo de los $100, que funciona muy habitualmente, creo que puede tener lugar. Siguen los materiales básicos on fire y de momento mantenemos. Yo prestaría atención si Cameco pierde niveles de 85,90, en cuyo caso ahí optaría por recoger ganancias, pero de momento